Mark Twain diría: el banquero es un señor que nos presta un paraguas cuando hace sol y nos exige cuando empieza a llover. Bienvenidos y bienvenidas, amigos y amigas de la provincia del Guayas, a través de la mejor señal, la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Les deseo el mejor de los años en este 2014. Esta ocasión, nuestro diálogo abierto es con el asambleísta Virgilio Hernández, con quien dialogaremos sobre la autorización otorgada por el señor presidente de la República para realizar campaña electoral. Iniciamos. Señor asambleísta, muchísimas gracias por asistir a esta entrevista. Y dígame, por favor, ¿por qué la crítica de la oposición al pedido hacia la Asamblea Nacional del permiso que fuera otorgado al señor presidente de la República para salir de vacaciones y realizar campaña electoral? Un gusto poder compartir este espacio. Mire, lo que demuestra esta preocupación de los sectores de oposición es, y esto quiero que no suene a triunfalismo, pero lo que sí evidencia claramente es que empiezan la campaña electoral derrotados, cuando prácticamente está arrancando la campaña electoral, sin embargo, inician derrotados. Y como saben que nosotros, a diferencia de otros procesos políticos, tenemos algunas ventajas, porque tenemos un proyecto nacional, porque tenemos un programa de cambio, y ese programa de cambio incluye el nivel nacional, pero también cada uno de los niveles locales. Y también tenemos liderazgo, y un liderazgo tan fuerte, un liderazgo con tanta certidumbre como es el del presidente de la República. Por lo tanto, lo que hacen es demostrar su pánico a que el presidente de la República pueda acompañar a nuestros candidatos, lo cual además es incoherente, porque usted recordará que todos los años de democracia se han pasado señalando la necesidad de que en democracia que exista partidos. Pues bien, ahora hay un partido nacional, hay un movimiento de carácter nacional, un movimiento que tiene proyecto, que tiene programa, que somos un equipo, que actuamos de manera articulada y que tenemos liderazgos. Y un liderazgo como el del presidente de la República, obviamente, que impulsa y que apoya también las candidaturas del Movimiento País. Creo además que la ciudadanía ha podido ver que hay una ventaja en que podamos tener mayoría en la Asamblea Nacional y esa mayoría sea correspondiente con el Ejecutivo. Haber aprobado precisamente 15 leyes en un poco más de 7 meses demuestra que estamos devolviendo la confianza popular con leyes que benefician a la gente. Ahora, ese mismo proceso de lograr tener una mayoría y una presencia en juntas parroquiales, en cantones, en provincias, les aterra obviamente a los sectores de la oposición. Y al intentar cuestionar este pedido de licencia, que lo hace por otro lado el presidente apegado a la Constitución, el artículo 146 de la Constitución lo dice absolutamente claro, pero lo que están haciendo es empezar la campaña derrotados, están anunciando su derrota y obviamente que esto a nosotros no nos debe llevar tampoco a un vano triunfalismo, sino más bien a que tengamos y que atendamos este proceso electoral con absoluta responsabilidad. Pero señor asambleísta, aquí también hay un cuestionamiento y por ejemplo se menciona que tal vez no hay esos líderes locales y que necesitan de un gran líder nacional como el presidente Rafael Correa para que les haga acompañamiento, caso contrario no sacarían mayoría. No, todo lo contrario. Más bien lo que demuestra es que somos un proyecto integral, que somos un proyecto nacional y que por lo tanto como proyecto nacional no dejamos de ver la importancia de las elecciones locales. Estas elecciones… ¿Cuál es la importancia de estas elecciones locales? Porque vemos también que varios asambleístas ahora están postulándose para prefectos, candidatos a concejales, a alcaldes. Sí, nosotros por lo menos, el Movimiento País, como regla general, hemos procurado que quienes hemos sido elegidos asambleístas podamos mantenernos y terminar nuestro periodo, pero en algunos casos efectivamente algunos compañeros han postulado sea para alcaldías o sea para prefecturas. ¿Por qué? Porque tenemos necesidad también de concretar este programa, esta revolución del buen vivir también en lo local. Tenemos necesidad, por ejemplo, de demostrar también en lo local que lo primero es del ser humano. Y como lo primero es del ser humano, hay que invertir en agua potable, hay que invertir en alcantarillado, hay que invertir en programas en los que lo primero sea el ser humano y que se acompañe además todo el ciclo de vida de la gente, que pueda existir verdaderos centros de desarrollo comunitario, por ejemplo, que apoyen las tareas escolares, que apoyen, por ejemplo, en todo lo que son actividades recreativas de jóvenes, que apoyen a las personas mayores adultos, que apoyen
a todas aquellas mujeres jefas de hogar. Entonces, lo primero es el ser humano. Esto es fundamental que pueda concretarse también en lo local. Es fundamental el ordenamiento territorial, el ordenamiento del espacio. Esto es una cosa básica. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el territorio en este Porque momento? básicamente lo que hasta ahora hemos tenido es un aprovechamiento indebido del territorio. Y de eso, además, hay que decir, se han hecho grandes negocios. Se han hecho grandes negocios, ¿Cómo tanto cuáles? económicos como políticos. Mire, ¿qué es lo que hemos tenido en muchas ciudades? Que terrenos que eran considerados terrenos rurales, finalmente fueron lotizados. Y aquí se establecieron grandes ganancias. Además, en la mayor parte de los casos, estafando a la gente, porque la gente pagaba y sin embargo no tenían comprobantes de esos pagos. Y además se le decía a la gente que se le iba a dar terrenos de 200 metros, cuando por ejemplo la ordenanza decía que ahí el lote mínimo es 400 y cuando la ordenanza decía que esos son terrenos para uso agrícola. Pero ¿sabe qué pasaba? Que además eso generaba clientelas, pues clientelas políticas. Por eso usted verá que en el pasado, no en estos últimos años, por lo menos en donde hay administraciones del Movimiento País, incluso se les condecoraba a los traficantes de tierras. ¿Por qué? Porque eran básicamente cómo se configuraba esas clientelas políticas. Vea cómo configuró la fuerza del Partido Social Cristiano, la Democracia Cristiana, algunos partidos de la partidocracia, recurriendo precisamente a esas clientelas políticas que estafaban a la gente. Ahora, por eso es importante avanzar en el ordenamiento territorial. Sí, señor asambleísta. Y al respecto, ustedes ya realizaron este Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. Y es más, ustedes ya aceptaron el veto parcial del Ejecutivo por las reformas que se estaban planteando y que entre ellas estamos hablando de las competencias de los patronatos. Sí. Otra de las críticas de la oposición. ¿Qué es lo que se quiere hacer con los patronatos? Mire, pero para no dejar pasar este punto del que hemos estado señalando, en la reforma al Cotado hay una reforma importantísima, una reforma con la que estamos iniciando la revolución urbana. ¿Qué es lo que pasaba antes? Que nosotros en el COTAD, como usted bien señala, teníamos dos normas que nos permitía legalizar barrios. Pero ¿sabe lo que era el colmo? Que a esos traficantes que habían lotizado en contra de la ley, estafando a la gente, encima teníamos que pagarles y tenía el municipio que destinar recursos para pagarles. ¿Qué es lo que hemos puesto en la reforma al COTAD? Que si es que se realizaron lotizaciones y esas lotizaciones se hicieron contraviniendo la ley, contraviniendo normas expresas de ordenanzas, ahora no tendrán derecho a pago alguno y el municipio podrá expropiar y entregar a quienes han estado habitando siempre y cuando no sean zonas de riesgo. Esta es una reforma importante. Esta es una reforma como la Revolución Ciudadana demuestra que nosotros a los traficantes, a los que engañan a la gente, a los que estafan a la gente, no les premiamos, no les condecoramos, no les ponemos de candidatos, sino lo que hacemos es establecer normas duras para no pagarles un centavo. Y además, en el Código Penal establecemos con claridad que quienes han generado lotizaciones en contra de la normativa también podrán tener pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Así, la Revolución Ciudadana demuestra que a todos aquellos traficantes, aquellos que han abusado de la confianza ciudadana, nosotros no les premiamos, no les condecoramos, sino que les ponemos presos y además no les pagamos un solo centavo. Una ley está concatenada a la otra. Pero por favor, tenemos nada más 30 segundos. ¿Qué es lo que pasa con los patronatos? Lo de los patronatos es muy claro, que efectivamente en la etapa neoliberal, como no se atendía a lo social y no se cumplía lo que decía incluso la propia norma, la propia ley de régimen municipal, entonces lo que se hacía es estos patronatos a través de los cuales se destinaba dineros públicos, pero se manejaba como si fuesen fundaciones privadas. Ahora, no es que desaparecen los roles ni las funciones de los patronatos, no desaparecen. Siguen los patronatos. Sí, siguen las funciones, pero en cambio, esta figura de que puedan ser como instituciones privadas, manejando recursos públicos, es lo que desaparece. Y esas funciones que ahora hacen los patronatos tendrán que ser realizadas por los departamentos que sean necesarios o que ya existen en los gobiernos autónomos descentralizados municipales. ¿Qué es lo que pasa con la gente que estaba trabajando ahí? No, la gente que está en los gobiernos autónomos descentralizados municipales, en los patronatos, tendrá que ir a las instancias del propio municipio o del propio gobierno autónomo centralizado que ahora realizará esas funciones que hacía antes del patronato. O sea, se les garantiza igual su espacio, su estabilidad. Sí, laboral. Por supuesto, eso dice además la norma y si es que no se requeriría de sus servicios, tendría que actuarse conforme a la ley, pero básicamente lo que estamos garantizando es que se cumplan esas funciones, que las funciones que tenían los patronatos se puedan realizar, pero se puedan realizar de parte y como parte de las instituciones que conforman los municipios, los gobiernos autónomos centralizados. Le vamos a tener que invitar a una nueva ocasión, señor asambleísta, nos ha quedado el tiempo muy corto, pero no se me salva de algo en este nuevo año. En una palabra, Dios.
Ser supremo. Infierno. Ahí están algunos pudriéndose. Febres Cordero, por ejemplo, ni en el infierno podrá ser feliz, ni podrá descansar en paz. Homosexuales. Creo que son personas que tienen una opción que hay que respetar. Cotad. Es una norma que nos permite avanzar en el ordenamiento territorial. León Febres Cordero. León Febres Cordero. En una palabra. Nefasto, nefasto. Lucio Gutiérrez. Triste recordación para el Ecuador. Abdalá Bucaram. Esto es un cáncer. Yo siempre dije que el PRE es un cáncer. Es un cáncer. Yamil Maguad. De Yamil Maguad, el país tiene la más ingrata recordación. Movimiento País. Una esperanza. Usted, en una sola palabra. Intento ser coherente. Virgilio Hernández, asambleísta de Movimiento País. Será hasta una próxima oportunidad, amigos y amigas. Hasta pronto.